ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano, te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Dimes y diretes entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y dirigentes del transporte por supuestos incumplimientos. Viviendas afectadas, calles sin paso y familias albergadas dejan las primeras inundaciones en la zona norte del país. Padre e hijo muertos y un policía herido tras enfrentamiento en Santa Cruz de Yojoa. Y Alcaldía Municipal del Distrito Central realizará Festival del Color para darle la bienvenida al verano 2023. Finalmente le informaremos. Informe revela que la corrupción y la falta de transparencia fueron dos problemas graves en el primer año de gobierno de Xiomara Castro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a Hola Honduras, su propuesta matutina de todas las mañanas. Con un gran equipo de trabajo estamos listos para informarles de todo lo acontecido a nivel nacional e internacional. Les recordamos, estamos completamente en directo a través de la web www.btv.com.hn y a través de Acción Radio 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Le invitamos que se quede con nosotros esta mañana porque venimos cargados de información. Y transportistas han comunicado en las últimas horas que hoy tomarán acciones, paros de labores que comenzarán a partir de este día como acciones de presión por la problemática entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y concesionarios. La comisión que decidió ir a paro de labores está integrada por transporte interurbano, urbano, taxis, mototaxis, así como carga no especializada y especializada. Como primera consigna, los dirigentes solicitan a la presidenta Xiomara Castro nombrar una comisión interventora para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, por falta de cumplimiento de ley, acuerdos firmados y otras acciones contrarias a la ley que se vienen ejecutando al interior de la institución y que afecta directamente los derechos de los concesionarios, dice el comunicado de transportistas. Asimismo, anunciaron denuncias ante el Ministerio Público por presuntas difamaciones, amenazas y acciones fuera de la ley por las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. En caso que se violen los derechos de los concesionarios, están comprometidos a defender y tomar las acciones que la ley nos otorga, advierten. Finalmente piden disculpas a la población porque los dirigentes señalan que pese al paro de transporte siguen abiertos al diálogo con la Presidencia de la República. Por su parte, le damos a conocer esta mañana qué es lo que están exigiendo precisamente los transportistas a las autoridades de gobierno, y ellos mencionan importantes puntos en específico. No están cumpliendo el acuerdo firmado entre ambos sectores que se ejecutó a partir del año 2022, específicamente en abril. En dicha fecha se aprobó un incremento de 3 lempiras a la tarifa,
pero este fue absorbido por el Estado mediante un subsidio mayor de 300.000 lempiras pagados a los concesionarios. También se autorizó el cuarto pasajero en los taxis colectivos y el cobro de 20 lempiras que ya venían pagando los usuarios durante la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Además, se autorizó un ajuste tarifario al transporte interurbano de 90 centavos de lempira por kilómetro recorrido. Reiteramos, los transportistas han mencionado que las autoridades no les han cumplido con el acuerdo precisamente firmado entre ambos sectores en abril del 2022. También que se aprobó un incremento de 3 lempiras a la tarifa y esto fue absorbido por el Estado mediante un subsidio mayor de 300.000 lempiras y que fue pagado a los concesionarios. Además, recordamos también que se autorizó el cuarto pasajero en los taxis colectivos y el cobro de 20 lempiras que ya se estaba cobrando cuando inició la pandemia de la COVID-19 y además también se autorizó precisamente lo que vemos en pantalla, un ajuste tarifario al transporte interurbano de 90 centavos. Estas son las exigencias de los transportistas, por lo cual ellos comunicaron que hoy se irían a paro, esto con acciones de presión para que el Ejecutivo precisamente pueda cumplir con lo establecido con este acuerdo firmado desde el año 2022 en el mes de abril. Y rápidamente vamos al norte del país. ¿Hay acciones de protesta o no por parte de transportistas? Mariela Manzanares con usted. Buenos días, Alejandra, y buenos días a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Hola Honduras esta mañana de miércoles. En efecto, en ese momento ubicados en un punto muy importante de buses en San Pedro Sula, en donde, como ustedes pueden observar, la circulación de estos transportes hasta el momento es totalmente normal. Se descarta en San Pedro Sula de transporte e incluso los transportistas hasta este momento no han brindado alguna pronunciación del por qué han descartado dicho paro, ya que se estaba indicando que iba a haber uno este día en horas de la mañana. Sin embargo, en San Pedro Sula todo avanza de manera normal, se descarta algún paro. No escatimamos que podría, tal vez en horas más tardes, pero al menos a esta hora de las 6:07, todo tranquilo, todo normal, incluso la circulación de los vehículos, de los buses, normal, incluso las personas tienden a abordarlo rápidamente porque están circulando de manera normal a esa hora de la mañana. Vean ustedes cómo circulan en estos momentos los buses de la Ruta 2, los buses que conducen a este sector de Choloma, en este momento ubicados en el sector Maeco, a cercanías de Hotel La Paz en San Pedro Sula. Todo avanza de manera normal. Buenos días, estimada. ¿Usted tenía temor de que hubiera algún paro de transporte a ese día? ¿Qué dice? ¿Tenía usted temor de que hubiera algún paro de transporte? Ah, sí, fíjese, porque ahorita voy para el Catarino. Pero por fortuna todo está avanzando normal. Sí, gracias a Dios. Si hubiese habido algún paro de transporte, ¿cómo le hubiese tocado a usted movilizarse hacia el Catarino? Pues quedarme en casa. No hay de otra. No hay de otra. Bueno, gracias. Ya escuchamos a una de las pobladoras asegurando que le hubiese tocado quedarse en casa si se hubiese generado efectivamente el paro de transporte. Alejandra, a esa hora de la mañana informamos y nuevamente actualizamos la información que en San Pedro Sula todo avanza normal, no hay ningún paro de transporte, los buses están corriendo de manera normal, tal como lo hacen todos los días. Pero estará pasando más adelante, le estaremos detallando para que usted esté pendiente en caso de que vaya a abordar una de estas unidades y se dirija a su trabajo. Mientras tanto, yo vuelvo nuevamente con usted, Alejandra. Buenos días. Mariela, usted lo acaba de mencionar, no hay acciones de presiones por parte de transportistas, mientras ellos, la tarde de ayer mencionaban a través de un comunicado que habrían acciones a nivel nacional. Obviamente esto puso en incertidumbre a la población hondureña porque muchos se trasladan desde muy tempranas horas a sus centros de trabajo, educativos y a sus labores y diligencias pertinentes diarias. Nos llama poderosamente la atención, no hay acciones mientras ellos no han comunicado absolutamente nada a esta hora de la mañana que no habrían acciones.
Bien, estaremos atentos a todo lo que se desarrolla en la zona norte del país y en distintos sectores del territorio nacional. Sin embargo, ya se habla que en Choluteca se ha comenzado a tomar precisamente el transporte, ya comenzaron con tomas en la zona sur del país, pero Walter Pérez a esta hora también nos da información. No hay acciones de presión por parte de transportistas como lo habían anunciado precisamente en la tarde de ayer. Walter Pérez, con usted. Así es, Alejandra, buenos días a televidentes, tal como lo dejaron claro el sector transporte del día de ayer en una conferencia de prensa, van a protestas, van a paro, pero paulatinamente han comenzado específicamente con la zona sur del país. A tempranas horas de este día han comenzado las acciones en ese sector del territorio nacional, pero aquí en la capital. Específicamente nos encontramos ubicados en una de las arterias muy concurridas del territorio nacional. Hablamos la salida al sur del país, totalmente libre el paso vehicular. Así como esta arteria, esta salida también se encuentran otros lugares. Hablamos de la salida al norte del país, al oriente y el occidente, totalmente despejado. Y esto debido a que los mismos dirigentes del sector transporte han informado en las últimas horas que las acciones solo son en la zona sur del país hasta el momento. Todo el territorio nacional se encuentra libre. De igual forma, las imágenes hablan más que 1000 palabras, tal como se las estamos mostrando en estos momentos. Recalcamos las protestas que anunció el sector transporte en las últimas horas. En estos momentos solo se están originando en la zona sur del país. El resto del territorio nacional pues está totalmente libre. Las imágenes, recalcamos, hablan más que 1000 palabras. A la zona sur del país, la salida a la carretera de la zona sur del país está totalmente libre, Alejandra. Aquí pues la población hondureña tiene que estar también al pendiente de informarse a través de BTV, ya que les estaremos dando detalles, obviamente, del accionar por parte del sector transporte. Lo que les podemos informar totalmente en directo a esta hora. Retornamos con ustedes. Buenos días. Gracias a Walter Pérez. Ya veíamos las imágenes en el norte del país y aquí en Tegucigalpa, completamente libre el paso y con total normalidad del transporte. Ante lo anunciado por el sector transporte de que hoy iniciarían con acciones de protestas, esto para que el Ejecutivo pueda cumplirle con lo ya establecido en un acuerdo el pasado abril del 2022. Y ante los caos registrados en las últimas horas en el territorio nacional, muchos apuntan que detrás de ello hay una agenda oculta. Escuchemos a continuación. En el país a diario existe alguna protesta por parte de los diferentes sectores de la sociedad hondureña exigiendo sus derechos. Este problema ha generado muchas sospechas, asegura la diputada Suyapa Figueroa, ya que detrás de estos conflictos sociales existe una agenda oculta ideológica. Creo que aquí lo que se quiere es crear caos más de lo que ya heredamos y que indudablemente el pueblo hondureño siente que lo que se genera es circo, caos y todo esto con un propósito que es instalar agendas de otro tipo y no necesariamente garantizar la seguridad, la estabilidad en nuestro país. ¿Qué tipo de agenda? Ideológicas, mire, captar poder. ¿Por qué queremos nosotros hacer uso de un argumento que debió haber sido planteado de inicio de gobierno? El economista Nelson Ávila es del criterio que hay políticos que les gusta incendiar a la sociedad para beneficiarse de las convulsiones sociales. Lo que se requiere en una nación son estrategas. No se necesitan, discúlpeme, politicoides que les gusta crear el caos a través de incendiar las sociedades. Eso es lo más fácil. Entonces hay que ser estratega y el estratega evita que los problemas existan. El politicoide hace que los problemas se desarrollen para crear más caos en la sociedad del cual él también se beneficia.
pasando eso entonces, que están creando... Sí, que no le quepa duda que por eso yo le hablé de dos causas, una causa justa y otra causa que es simple y sencillamente un uso partidario del poder en contra de otros. Los diputados del Partido Nacional aseguran que todo el caos que enfrenta el país se debe a la incapacidad de gobernar que tiene la actual administración. Lamentamos la situación, que la incapacidad de este gobierno no pueda darle respuesta a los problemas estructurales, la indiferencia de la presidenta Xiomara al ver que está de forma ausente en la respuesta a los problemas estructurales nos preocupa aún más. Miembros de algunos sectores creen que hay interés de un grupo de políticos en crear inestabilidad en el país, con intención de imponer una agenda ideológica. Y en otro orden de información, las lluvias registradas en las últimas horas en el territorio nacional a consecuencia de un sistema de baja presión ha generado fuertes inundaciones y familias ya albergadas en Choloma Cortés. Bastaron unas horas de lluvia para que la colonia Nuevo Renacer, ubicada en el municipio de Choloma Cortés, se inundara, obligando a sus habitantes a evacuar, por lo que exigen a las autoridades el dragado de este quinel. Nosotros ese quinel, desde el mes de octubre, nosotros hicimos una huelga, vuelvo y lo sostengo. A base de esta huelga nos prometieron todas estas empresas aledañas que están a la par de nosotros. Estas empresas tendrían que ser las principales en estar al pendiente de nosotros porque viene mucho químico, viene mucha enfermedad que producen de todas estas colonias cercanas, vienen a dar a nuestra comunidad. Las familias que fueron evacuadas se albergaron en un centro de alcance en la parte alta de la colonia, donde pasaron una noche angustiosa y conciliar el sueño fue imposible para muchos. Miedo sentimos, no dormimos, toda esa noche no dormimos. Cuando viene la lluvia nosotros no dormimos, cuando ya empieza a llover, diga usted que nosotros lo desvelamos toda la noche porque aquí con nada que llueva ya está lleno y la parte de abajo es la más afectada, que es la que se llena primerito. Otro lugar que tuvo afectaciones fue una zona residencial en la carretera hacia La Jutosa, en el mismo municipio. Allí varias viviendas y vehículos recibieron daños tras el colapso del sistema de alcantarillado. Como ve, no es una zona que no es inundable, al contrario, desde ayer que se presentó el problema no ha dejado de parar la cantidad de agua que viene, porque como pueden ver, está saturada las tuberías, entonces por ahí bota toda el agua de la cuarta etapa que está en construcción y que viene en deslave hacia acá. Mientras tanto, las autoridades de gestión de riesgos mantienen en vigilancia las zonas vulnerables y se evalúan los daños en los lugares donde el agua lluvia filtró, por lo que recomiendan a la población mantenerse alerta de los boletines informativos que emita Copeco. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Ante esto y como medida de prevención, el Comité de Emergencia Municipal de la Lima Cortés decidió suspender las clases en las últimas horas con el objetivo de salvaguardar a los alumnos y mientras tanto se instruyó a recurrir a la virtualidad. Y esto porque tuvimos una afectación en todas las escuelas, había bastante acumulación de agua lluvia y las escuelas estaban parcialmente inundadas y esto ponía en riesgo la integridad física de los niños. Entonces se tomó la decisión de que pasaran de presencial a virtual las clases. Entonces eso para darnos tiempo de que todo vaya mejorándose y que la condición para que el niño esté seguro en la escuela se dé. Y programan fallo para los implicados en el caso del niño desaparecido. Hablamos de Enoc Pérez. Tras finalizar el juicio oral y público para los ciudadanos Juan José Murcia y Luis Murcia, a quienes se les supone responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, asesinato y el delito de robo con violencia agravada en contra de Enoc Pérez, el tribunal convocó para el martes 28 para la lectura de este fallo.
Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional ha finalizado el juicio oral y público en la causa instruida para los ciudadanos Juan José Murcia y Leonel Núñez Murcia. A estas dos personas se les supone responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en perjuicio del menor Enoc Pérez Chinchilla, también del delito de asesinato en perjuicio de Rubilio Pérez Cuba, Israel Ramos y Cindy Castro Torres, como el delito de robo con violencia agravada. Durante los últimos días se desarrolló el juicio oral y público, presentando los diferentes medios de prueba por parte de la defensa técnica como por parte de la acusación. También se presentaron las conclusiones ante el tribunal y este ha convocado a las partes para este próximo martes 28 de marzo para darle lectura al fallo correspondiente y determinar si estos dos ciudadanos tienen o no responsabilidad penal. Y también tenemos que informarle que en las últimas horas han rescatado el cuerpo de un menor de edad ahogado. Lastimosamente, la tarde de este martes, el Cuerpo de Bomberos confirmó el hallazgo del cadáver de un niño de 18 meses de edad, que fue arrastrado por las aguas del río Ocotillo en la colonia Valle Nuevo en Choloma Cortés, zona norte de Honduras. Hasta el lugar se desplazó una unidad tipo pick-up y personal de rescate acuático que reportó de persona desaparecida. Al llegar se procedió a realizar labores de búsqueda y recuperación de cadáver de un menor de edad quien habría caído al río y fue arrastrado por las corrientes. Cuando son las 6:25 de la mañana, vamos hasta San Pedro Sula. Hace unos instantes, Mariela Manzanares nos reportaba de que se encontraba completamente normal San Pedro Sula ante el paro de transporte anunciado. Mientras tanto, a esta hora sí confirman los transportistas que va a haber paralización en San Pedro Sula. Mariela Manzanares con los detalles. Tal como lo ha mencionado Alejandra, informábamos hace unos minutos que circula de manera normal los buses en San Pedro Sula. Sin embargo, lamentamos informar que sí va a haber paro de transporte en esa ciudad industrial, pero no se sabe cuándo. Es una estrategia que mantienen algunos dirigentes de transporte. ¿Por qué? Bueno, conversamos en ese momento con Henry Rodas, presidente de Cotaxil. Henry, sí habrá paro, pero ustedes no van a indicar cuándo, simplemente van a actuar ya para que la gente no esté avisada. Buen día. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Buen día. Sin duda nosotros hemos tomado algunas decisiones relacionadas a la problemática del transporte. Más de 3 semanas que nos reunimos en la ciudad de Ciguatepeque, se hizo un comunicado solicitando una reunión a la brevedad posible con la presidente de Honduras, doña Xiomara, de igual forma con el expresidente Manuel Zelaya, pero hasta la fecha no tenemos respuesta. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de poder hacer algunos paros regionales o protestas regionales y se comienza el día de hoy en el departamento de Colón y en Choluteca. Mientras tanto, en San Pedro Sula se mantiene todavía en la incógnita de cuándo habrá dicho paro. La gente está preocupada porque teme no poder movilizarse a sus trabajos, centros de educación, etcétera. Se está haciendo de esa forma regional, como le dijimos, esperando pues que se abran esos espacios para poder llegar a una mesa de trabajo, de diálogo
pero en este momento no hay buenas condiciones para reunirnos con la comisión directiva y necesitamos toma de decisiones al más alto nivel, y en este caso debería ser con la Presidenta de la República. Cabe mencionar que el sector transporte, tanto público de personas como público de carga, es muy importante y saben que son la columna vertebral de la economía de un país, y a nadie le gustan las protestas ni los paros porque incomodan, y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, la problemática del transporte nos ha orillado a esto y al final está detonando, ¿verdad? En los próximos días de esta semana será simultáneo en San Pedro Sula y Tegucigalpa las protestas. Y no quisiéramos llegar a eso, hay espacio todavía, hoy se comienza con el sur y luego se van a ir incorporando otros departamentos y ciudades importantes también del país. Si llega a ser la población, ¿qué puede esperar? ¿Será una protesta pacífica o podrían esperar que hayan disturbios, Henry? Bueno, nosotros, ustedes ya tienen la experiencia, nosotros también, de lo que significa el sector transporte cuando se paraliza. Hay algunas estrategias que se van a tomar, no queremos incomodar a la población, pero de igual forma les pedimos las disculpas del caso. Hay serios problemas en transporte y parece que no hay voluntad de poderlo solucionar, y no solamente a este gobierno, ¿verdad? Porque tampoco hay que responsabilizarlo totalmente a ellos, sino que pareciera más bien que es una política de Estado, ¿verdad? Que no importa quién gobierne, la problemática con el transporte se va a dar porque no han tenido ni la voluntad ni el deseo de poder solventar la problemática que vive día a día el sector transporte, y una economía que totalmente débil, alzar los combustibles, y el sector transporte sigue operando de la misma forma porque creemos que todos tenemos compromiso de solventar los problemas de Honduras y todos podemos aportar nuestro granito de arena, pero esa misma reciprocidad nosotros estamos esperando también de la Presidenta de la República. Bueno, gracias. Son las palabras que nos comparte Henry Rodas, presidente de Cotaxil en San Pedro Sula. Ya él lo ha indicado y lo confirmamos nuevamente. En ese sector se descartan paro de transporte en esta mañana. Sin embargo, sí va a haber, pero no están anunciando qué fecha van a actuar de inmediato. Entonces, de igual manera, siempre instamos a la población de mantenerse alerta y preparados, porque en un día de esos de la semana podría quedarse sin transporte para movilizarse a su centro de trabajo o a su centro de estudio. Alejandra, a esta hora es el informe. Vuelvo nuevamente con usted. Gracias, Mariela Manzanares. Y hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Mientras los hondureños nos vemos sumergidos en una grave crisis por este vital líquido. El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua con el fin de crear conciencia sobre la crisis que existe en todo el mundo por la falta del vital líquido. Honduras es uno de los países que enfrenta severos problemas por la falta de agua y según una investigación de la organización Water for People, en el país, de cada 10 hondureños, 7 consumen agua no potable y más de 5 de cada 10 no tienen sistema de alcantarillado. Pues sí, en Honduras la cifra es alarmante. Cerca de los 7.5 millones más o menos de hondureños no tienen acceso a agua potable segura. Eso es bien fácil de sacarlo. Usted vea, yo le pregunto dónde puede tomar agua de la llave en Honduras y uno realmente, yo creo que ahí deduce que las cifras son grandes. Y luego el otro punto, que es el saneamiento, cerca de 5.5 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento seguro. O sea, no hay servicios de alcantarillado sanitario. La mayoría de personas usan fosas sépticas que se rebalsan, que se contaminan, y luego hay todavía en Honduras defecación al aire libre, y eso es una contaminación bastante preocupante. El director del Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento asegura que para poder solventar el grave problema que enfrenta el país en el tema de agua, se necesita una inversión anual de 2.200 millones de dólares, pero apenas solo se invierten 50 millones de dólares al año. Si vamos a las inversiones, se requieren para lograr los objetivos que planteó el gobierno, no para cubrir el cumplir con los ODS, que era alcanzar cobertura universal al 2030, sino para las metas que el gobierno estableció. Se requieren del orden de los 2.200 millones de dólares. Para Tegucigalpa, más o menos entre 900 a 1.000 millones de dólares. Eso para hacer embalses y colectores, las plantas depuradoras también de Tegucigalpa, que hay muy baja cobertura.
Los expertos en temas de agua y saneamiento aseguran que en Honduras es urgente que se construyan varias represas, ya que solo de esta forma se puede evitar crisis por falta del vital líquido y muchas enfermedades. No, el problema del agua, ustedes saben que es una situación muy difícil, podemos vivir con cualquier recurso, pero el agua es esencial para poder generar esa salud que la población necesita y que no se encadene en muchas enfermedades que realmente son complicadas para poderlas controlar. ¿La construcción de represas entonces? Si vemos el gobierno de la República ha tomado en consideración la construcción de las represas muy en serio y estamos seguros que el camino es el correcto. Según el informe presentado por Water for People en Honduras, todavía muchas personas defecan al aire libre en las grandes ciudades y en el área rural, y esto representa un grave problema de contaminación de las fuentes de agua. En cámaras, Elvis Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Buenos días, televidentes. Les mostramos el tráfico vehicular. ¿Cuál es su movimiento a esta hora de la mañana cuando el reloj marca específicamente las 6:33 de la mañana, ubicados en el Boulevard Kuwait, que conecta con el Boulevard Fuerzas Armadas, de igual forma el Boulevard Juan Pablo II, sector de Comayagüela y sus alrededores? Un tráfico vehicular sumamente fluido, tal como se puede apreciar en las imágenes de Luis Sosa. Ambos carriles, tanto como el de ida y el de regreso, totalmente fluido el tráfico vehicular por esta arteria. Hablamos del Boulevard Kuwait, una opción a esta hora para poder circular, siempre exhortando a la población hondureña a manejar con cuidado para evitar accidentes vehiculares. La arteria que están viendo en estos momentos conecta con el Boulevard Juan Pablo II, Boulevard Suyape, y también hace intersección con el sector de Comayagüela. Pueden apreciar un tráfico vehicular sumamente fluido a esta hora. Es lo que les podemos informar totalmente en directo. Retornamos a estudios principales. Buenos días. Y la Alcaldía Municipal del Distrito Central estará realizando diversas actividades con el fin de darle la apertura al verano 2023. En el marco de la Semana Santa, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en conjunto con la Secretaría de Turismo, anunciaron que este 25 de marzo se llevará a cabo el Festival del Color en la capital, con el objetivo de promover el arte, la cultura y la sana diversión a través de este mega festival. Están todos los capitalinos invitados a esta gran actividad que va a estar llena de cultura, llena de arte, llena de color, humo de colores, show de luces, alegría. Así que desde ya, 25 de marzo, en la calle principal de la Colonia América, un evento al aire libre, lleno de seguridad, por lo cual van a poder venir y disfrutar en un ambiente de calidad. Más de 50 elementos de la Policía Municipal serán parte de este festival, quienes estarán presentes para garantizar la seguridad de cada ciudadano, asimismo para evitar cualquier tipo de disturbios y robos. Hay un aproximado de 50 policías municipales, de los cuales tendremos 25 en el primer anillo, que es lo que es en los alrededores de la colonia, ¿verdad? Tanto entradas y salidas, y los otros 25 pues estarán aquí en los locales, dando seguridad a lo que es la gente que nos visita. El escenario de esta colorida actividad será la calle principal de la Colonia América, comenzando las actividades a partir de las 5:30 de la tarde, donde las personas podrán disfrutar de comida, música, bailes y la participación especial de los hermanos Arriola, la cual culminará hasta el amanecer. En cámaras de Isaac del Cerro les informó Alison Matamoros. Y hasta 400 lempiras estarán cobrando las autoridades de vialidad y transporte a quienes no utilicen cinturón de seguridad. El objetivo, de acuerdo a las autoridades, es hacer conciencia en la población y reducir los accidentes de tránsito, donde en varias ocasiones pierden la vida por no utilizar esta medida de seguridad que porta el automotor. El conductor tiene que exigir siempre a sus acompañantes a utilizar el cinturón de seguridad.
Cuando un agente del orden vial o de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte detiene a una persona y el que lo acompaña no utilice el cinturón de seguridad, él perfectamente puede aplicarle una infracción. Tiene que irla a pagar posteriormente, ya que es obligatorio según la ley de tránsito de portar el cinturón de seguridad también a su acompañante, no solamente el conductor. Cuando hablamos de multa, ¿de cuánto estamos hablando, señor? Son inicialmente 400 lempiras, después es un tercio que va aumentando, 550, 700, 850, son un tercio más que va aumentando una vez que él vaya siendo consecutivo en esta misma falta. Y también está en agenda la creación de una licencia para servicios funerarios en el país. ¿De qué se trata? Escuchemos a continuación a Edwin Lanza, quien da la idea precisamente para que se cree una licencia en servicios funerarios en el territorio nacional. Son 6 semestres, ¿verdad? Por eso el llamado es a las universidades, ¿verdad? Ahí están las facultades de Derecho, de Psicología, de Sociología, ¿verdad? Donde ellos pueden impartir, y ya lo que es en temas más específicos como manejo de morgues, manejo de funerarias, relaciones públicas. Cada carrera debe de tener una facultad, ¿verdad? Pero en este caso ya sería el sector funerario que intervendría en otras carreras que no están registradas dentro del plan de estudio de las universidades, tanto públicas y privadas. Definitivamente hay clases que se escapan, ¿verdad?, de los planes de estudio de las universidades, pero dentro del sector funerario nosotros tenemos personas que se han capacitado en tanatopraxia, tanatoestética, ¿verdad?, lo que es servicios de cementerios, servicios de funerarias, ahí donde profesionales que están dentro de nuestras empresas podrán auxiliar, ¿verdad?, en la impartición de estas clases. Y un enfrentamiento armado dejó como saldo 2 personas muertas y un herido. El hecho ocurrió en la CA5 a la altura de San Luis de Zacataleras, en Santa Cruz de Yojoa. De acuerdo a la policía, todo ocurrió cuando un individuo atropelló a una vaca y el dueño del animal amenazó con una pistola al responsable del accidente. Cuando intervino el agente de tránsito, el hombre armado le disparó sin mediar palabras, por lo que el agente herido disparó para repeler el ataque, matando al sujeto. Acto seguido, el hijo del hombre abatido se volvió sobre el policía herido y este también recibió varios impactos de bala, lo cual le ocasionaron la muerte. El oficial de tránsito está siendo intervenido en el hospital privado de San Pedro Sula. Y ante tantos hechos violentos que imperan en el territorio nacional, para muchos es factible y es una buena noticia tener presencia militar permanente. La presencia militar en aquellas zonas denominadas calientes es de forma permanente, aseguró en las últimas horas el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín. Un trabajo permanente. Nuestra Policía Militar del Orden Público, por orden de nuestra Comandante General y el señor Ministro de la Defensa, ha girado instrucciones para que permanentemente nuestra Policía Militar del Orden Público esté apoyando. Y bueno, estamos en los lugares más críticos, más calientes, tanto de Tegucigalpa, San Pedro Sula, y no solamente de estas ciudades. Estamos totalmente involucrados, no solamente en el combate al narcotráfico. Recordemos también el gran papel que realizan nuestras Fuerzas Armadas para preservar el medio ambiente. Así que vamos por buen camino, los resultados ahí están. Hemos puesto a disposición de las autoridades competentes a muchos delincuentes. Y las capturas a supuestos criminales se continúan registrando en el territorio nacional. En las últimas horas, alias El Chele fue detenido en Santa Cruz de Yojoa por tener orden de captura pendiente por suponerlo responsable de ser consejero de la Mara MS-13. La Sección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado viene desarrollando acciones de inteligencia e investigación en lo que es el territorio hondureño,
Y como ustedes bien mencionan, en la zona sur del departamento de Cortés, precisamente en el sector de Santa Cruz de Yojoa, se ha logrado la detención de un miembro de la Mara Salvatrucha MS-13, el cual tiene, según la investigación de nuestros agentes, la función de consejero. Es el responsable de darle instrucciones o directrices tanto a los cabecillas de la Mara Salvatrucha como a estos individuos que fungen como gatillero para cometer diferentes acciones ilícitas contra la población. Ha sido identificado como Julio Castellanos García, alias El Chele, quien es originario de Santa Bárbara y residente en la zona donde ha sido arrestado. Este individuo ya tenía una orden de captura pendiente por suponerlo responsable de cometer el delito de porte ilegal de arma de fuego, y la información de los agentes ha determinado también que tiene aproximadamente 10 años desde ser parte de este grupo organizado delictivo. ¿Qué está pasando en el mundo de los deportes? Felipe Valencia con toda la información. Bienvenidos a los deportes, damas y caballeros. Ya está el día, ya está la hora, ya está todo para que se enfrenten Motagua y los Tigres Rayados, damas y caballeros. Apunte bien. Miércoles 5 de abril, 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Y la vuelta el jueves 13 de abril a las 8 de la noche en el Estadio Universitario de Monterrey. A ver quién pasa, ¿será Motagua o serán los Tigres? Pasando a otros temas, específicamente a la fecha FIFA de este mes, pues le comento que ya hay el primer lesionado. Se trata ni más ni menos que de Erling Haaland, que viene de marcar 8 goles con el City en 2 partidos, pues se lesionó por una sobrecarga muscular y no estará ni ante España ni ante Georgia con su selección de Noruega. ¡Ay, Haaland! Por otro lado, déjeme le comento que Jorge Sampaoli, sí, el que fue técnico de la selección de Argentina en Rusia 2018, hoy fue destituido como técnico del Sevilla. Y es que el cuadro andaluz pues ya acumula 7 derrotas y está solamente a 2 puntos de puestos de descenso. Así que la destitución del argentino llega en el momento que tenía que llegar. Y del técnico que dirigió Rusia pasamos al que dirigió Qatar. Vea usted el emotivo momento en el que a Scaloni no lo dejan ni hablar los periodistas argentinos, que le comienzan a cantar y casi lo hacen llorar. Qué grande Scaloni. Por cierto, a Messi no lo dejan caminar tranquilo en las calles de Palermo. El rosarino quiso visitar a sus familiares y desató la locura. La gente le agarraba la cara, le agarraba la mano, lo querían agarrar todo a Messi. Estos fueron los deportes. Se despide usted, Felipe Valencia, y les deseo como siempre que la pasen bien. Cumplimos con una nueva pausa comercial. Al volver, corrupción y falta de transparencia en el primer año de gobierno. Y recientemente un informe presentado por Estados Unidos ha revelado que el primer año de gobierno de la actual mandataria Xiomara Castro Sarmiento estuvo envuelto o lleno de corrupción y falta de transparencia. Los ánimos en el ámbito político nuevamente vuelven a encenderse. El reciente informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos resalta que la ley de amnistía sirvió como un instrumento para beneficiar a exfuncionarios de gobierno del año 2009, a lo cual diputados reaccionan. Y condenados por razones políticamente motivadas, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, y así se han beneficiado 24 personas, exministros, periodistas, mujeres que habían sido perseguidas, pero eso ha sido una aplicación de los jueces. Quiero decirle que en el mismo decreto, esto no lo dice este informe, nosotros exigimos la venida a Honduras a la Sisi en el artículo 8 y 9. Cabe destacar que la ley de amnistía aprobada en febrero del 2022 se impulsó para eliminar procesos incoados a personas y campesinos criminalizados durante más de una década después del golpe.
Pero defensores de derechos humanos resaltan que la ley, al ser general, abarca también a otros personajes que no debía. Tú no puedes desconocer que hay unas ciertas resoluciones, unas ciertas decisiones en el país que terminan afectando el cumplimiento de la ley. Y este es una de ellas, ¿verdad? En ese sentido, este analista asegura que tanto Estados Unidos como la política de Honduras tienen sus agendas, y si bien es cierto, la esencia de la ley era positiva, se desnaturalizó y se benefició a exfuncionarios de cuestionable actividad. Usted no puede meter en una misma bolsa a todo el mundo, porque es que se utilizan los que legítimamente debieron y se beneficiaron de esta ley de amnistía con los que sí cometieron actos contrarios a la ley y que deberían estar pagando en la cárcel en este momento. Para este legislador de Libre, el Departamento de Estado tiene una selectiva crítica, ya que enfatiza que durante el régimen posgolpe nunca criticó la violación a derechos humanos, sino que se puso a su favor. La ley de amnistía ha servido para hacer justicia a los perseguidos por el régimen dictatorial. El Departamento de Estado tiene que estar de acuerdo con la dictadura, porque ellos fueron cómplices del golpe de Estado y sostuvieron la dictadura. De ahí que no me extraña su opinión. Pero mientras exista un sector político cuestionado y vinculado a actos de corrupción, el país no cambiará, porque hasta el momento la lucha contra la corrupción ha sido un discurso, apuntan algunos. ¿No? La CICIG no ha venido, el Congreso Nacional no mueve el tema, no vemos que la Secretaría de Transparencia esté teniendo un gran suceso, el Instituto de Acceso a Información Pública estancado, el Consejo Nacional Anticorrupción haciendo esfuerzos como pueda, o sea, no vemos una lucha contra la corrupción. El diputado Racel Tomé, quien fue incluido en el listado Angel hace ya varios meses, reaccionó, se defendió ante sus acusaciones, rechazando lo descrito por el informe y asegurando que estos documentos tienen un fuerte componente político para desestabilizar los estados. Con imágenes de Walter Pérez les informó Pablo Martínez. Y la Corte Suprema de Justicia, como también la ONU, en las últimas horas han discutido derechos de la mujer con el fin de incidir en la lucha anticorrupción, violencia en contra de mujeres y niñas, como también femicidios. Estos fueron los temas tratados y discutidos entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, y la representante de la ONU en Honduras. En cuentas oficiales, el Poder Judicial informó el encuentro de la titular de ese poder del Estado con la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, en el cual se abordaron asuntos relacionados a la colaboración de Naciones Unidas con el Poder Judicial. Y productores de maíz se encuentran sumamente preocupados, esto a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los meses anteriores o en el año anterior, lo que provocó que muchos cultivos se perdieran en el país. El cambio climático continúa poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los hondureños. Para la siembra del año pasado se esperaba una producción de 8 millones de quintales de maíz, pero solo se lograron cosechar 5 millones de quintales, por lo que el déficit que existe es de 3 millones de quintales de este grano básico. Pero mucha presencia de agua y eso permitió pues mala calidad de grano. Entonces se proyectaron 8 millones de quintales, de los cuales yo creo que los rendimientos provocaron una baja en el sentido de que solo se pudieron contabilizar unos 5 millones de quintales y eso reflejó pérdidas para el sector productor, tanto en el rendimiento como en la calidad de grano. Cada año se están perdiendo las áreas de producción de maíz debido a que los campesinos están desmotivados por la falta de financiamiento, asegura la dirigencia de este sector. Problema que preocupa porque es evidente la reducción de las cosechas de maíz y frijoles. En el tema de lógica comercial hemos venido perdiendo áreas y últimamente hemos venido sembrando alrededor de 30.000 manzanas en el tema de maíz, pero con esta reducción que tenemos actualmente lo que venimos sembrando es 17.000 manzanas. Esto nos lleva a una reducción que anda arriba del 1,5 millones de quintales, hablando en el tema de lógica comercial. Por otro lado, en el tema del bono de seguridad productiva, el gobierno habla de que ha invertido alrededor de 300 millones de lempiras, pero esto tampoco encaja, porque en el tema de la producción de subsistencia
también ha habido una reducción en el tema de granos básicos que anda arriba del 1.000.000 de quintales. La dirigencia de la economía social le recomienda al gobierno sacar a la venta la reserva estratégica de maíz que tiene el Instituto de Mercadeo Agrícola para poder suplir ese déficit de 3 millones de quintales que existe. Eso es un producto de un ciclo corto, son 3-4 meses y el gobierno puede echar mano o incentivar o aplicar una política de apoyar al productor, sea este pequeño, mediano o gran productor, pero asegurar que esa producción se quede en el país. Esto puede hacer un paliativo o puede hacer contrarrestar lo que hasta ahora se está diciendo. El Lima tiene una reserva muy buena. Ayer precisamente hablaba con unos personeros de Lima y hay buena cantidad de maíz. Si esos productos de reserva de Lima se sacan de una forma ordenada y coordinada que llegue al consumidor final, eso alivia muchísimo. La pérdida de áreas de cultivos de maíz preocupa a la dirigencia campesina porque este problema pone en riesgo la seguridad alimentaria de los hondureños, especialmente la de los pequeños productores que cultivan para su subsistencia. En cámaras Elvis Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Preocupante la situación del país y más con todo que va al alza, pero nada baja. Ya está con nosotros la licenciada Emma Calderón para Diálogo de Impacto con temas importantes esta mañana. Buenos días, Alejandra y amigos televidentes de Hola Honduras. Ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar obviamente el tema del día y es lo que sucede en el sector transporte. Pues hoy sus dirigentes habían anunciado que había paros progresivos. Hasta el momento hay poca circulación de buses. Al parecer hay una división al interior del sector transporte. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el punto de vista del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que es la autoridad donde ellos están pidiendo una comisión interventora? ¿Qué ha pasado con los subsidios? Tantos temas que tenemos. Pues justamente es el tema que vamos a abordar en breves minutos aquí en Diálogo de Impacto. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Obviamente vamos a tomar el tema del sector transporte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues sabíamos que venían varias reuniones, venían acercamientos. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál fue el punto de quiebre para que el sector transporte dijera nos vamos a paros progresivos? Este anuncio lo hicieron anoche. Pues sabemos que por primera vez se había anunciado de que tanto el transporte urbano, interurbano, carga pesada, especializada, no especializada, los taxis y las mototaxis se unirían a este paros progresivos. Pero lo que hemos visto hoy esta mañana ha sido un poco diferente. Ahora bien, el gobierno había anunciado y se había comprometido a pagar el subsidio, 200 millones de lempiras en subsidios a partir de este mes de abril, que ya estamos casi a las puertas. ¿Qué es lo que ha sucedido con este sector? ¿Qué ha sucedido con este pago del subsidio? ¿Se ha hecho efectivo o no? Pues justamente es parte del tema que abordaremos hoy. Además, otro de los puntos que piden los transportistas es una comisión interventora para el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Este es otro de los puntos. Las razones, pues ellos explican de que no les han cumplido con lo pactado. Además, uno de los puntos importantes de ese comunicado que se dio a conocer ayer fue que piden disculpas al pueblo hondureño por no tener el transporte público disponible. Y hay que aclarar, no es transporte público, es transporte privado colectivo. Porque aquí se paga por ese servicio. Es como una empresa privada, podemos decir. Pues justamente esta es parte del comunicado que se ha estado dando a conocer y que se dio por la dirigencia de transporte
la mañana, al mediodía de ayer. Dijo ahí, pues solicitan a la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, nombre una comisión interventora para el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre por la falta de cumplimiento de la ley, los acuerdos firmados y otras acciones contrarias a la ley que se vienen ejecutando al interior de la institución y que afecta directamente los derechos de los concesionarios. 2. Se procederá a realizar denuncias legales ante el Ministerio Público por las difamaciones, amenazas y acciones fuera del marco de la ley por quienes conducen el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. El otro punto es las acciones de parte del sector comienzan a partir de este 22 de marzo del 2023 y las cuales irán de manera progresiva. En caso de que se violen los derechos de los concesionarios o algún concesionario en particular, estamos comprometidos a defender y tomar las acciones que la ley nos otorga. El quinto dice, pedimos disculpas a la población hondureña por los inconvenientes que se puedan presentar por las acciones del sector, pero les aseguramos que seguiremos mostrando la apertura de diálogo que hasta el momento no se ha concedido por parte de la Presidencia de la República y quedamos atentos al llamado. Aquí pues estamos viendo quienes supuestamente firmaron este comunicado son el transporte de pasajeros interurbanos, transporte de pasajeros urbanos, transporte de pasajeros de taxi, transporte de pasajeros de mototaxi, transporte de carga no especializada y transporte de carga especializada. Pues justamente es el tema que vamos a abordar hoy y tenemos aquí invitado en estudio justamente a Ramón Ochoa. Él es el gerente de planificación del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, para que nos explique realmente qué es lo que está sucediendo en este sector desde la perspectiva del sector gobierno. Porque hemos escuchado, vamos a tratar también de buscar a los dirigentes del transporte que están en estos momentos, me imagino, reunidos, porque todos estamos a la expectativa. Hay pocas unidades circulando, y eso hay que decirlo, muy pocas unidades circulando. Sin embargo, se ha anunciado de que, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa se está poniendo a disposición algunas unidades del transporte gratuitamente para el público, para movilizarlo de un punto a otro. Se ha dicho, Ceiba ha dicho que no se suman al paro, San Pedro Sula ha dicho que no se suma al paro, solamente se ha trascendido de que Choluteca sí habría empezado a tomar acciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente un día bastante complicado para el país. Sabemos que el sector transporte es un punto muy sensitivo para el pueblo hondureño, porque de eso depende realmente todo el sector productivo del país. Gracias por estar aquí con nosotros, Ramón. Gracias a usted, licenciada. Buenos días. Saludos al pueblo hondureño. Definitivamente que sí es un rubro preponderante para generar cambios en una nación y, por supuesto, como lo dice usted, para el sector productivo. Si se para el transporte, afectamos al país con miles de millones de lempiras que se pierden por la movilización comercial. Ahora, quiero decirle al pueblo hondureño de manera contundente en estos momentos que el sector transporte se ha echado para atrás en el caso de las tomas. Por lo que hemos visto hasta el momento, las amenazas que han tenido las últimas 2 semanas de paralizar el país, al final no tuvo eco la convocatoria que ellos han hecho porque ha sido una medida totalmente impopular. Esas amenazas que ellos han tenido durante las últimas 2 semanas, el pueblo rechaza de manera contundente estas acciones por parte de un grupo muy pequeño de transportistas que quieren seguir manipulando a las autoridades y piensan que ellos pueden manipular o hacer temblar a cualquier gobierno. Si bien es cierto, el rubro de transporte es un rubro muy fuerte, que tiene esa capacidad, pero en este caso, las amenazas de las últimas 2 semanas y el paro amenazado para hoy es por parte de un grupo muy pequeño que no tiene fuerza dentro del sector transporte y además de ello no tiene los argumentos para poder paralizarse o para poder realizar estas tomas. ¿Por qué razón decimos de manera clara que no tienen argumentos? Porque las exigencias que ellos han establecido en estos últimos días se trata de un pago supuesto que no se les ha hecho. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando en un proceso del pago del bono al sector transporte urbano de las principales ciudades del país, pero es un proceso burocrático que se lleva a cabo cada vez que se pagan estos bonos y tarda meses. Usted sabe cómo son los procesos de gobierno, sobre todo en finanzas. Alegan ellos que tienen 5 meses de no pagárseles, cuando creo que se les deben 3 meses de lo que se ha verificado hasta el momento y ya están las planillas
organizadas, por lo tanto el próximo La promesa de pago había quedado para el mes de abril, tengo entendido. ¿O no? Quiero explicarle al pueblo hondureño para que ellos queden claros cómo está la situación del bono. Nosotros entramos en esta nueva gestión en el mes, hace un año exactamente. Desde que entramos en la gestión presidida por el comisionado presidente Rafael Barahona, se les abrió la puerta del diálogo a todos los rubros del transporte. Entendemos que ellos son un gremio organizado, tienen exigencias, y hay unas exigencias que sí son válidas. Cuando ellos hablaban del alza de los precios de los combustibles, del alza de la canasta de repuestos y del alto costo de la vida, ellos pretendían que se les generara un alza a la tarifa. Está bien, nos sentamos con ellos en el mes de abril, ellos se sentaron en Casa Presidencial, en aquel entonces con el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales, y se les escuchó sus demandas a 4 rubros específicos. Al sector de carga se le aprobó que se iba a velar por la tarifa mínima que ellos cobran de 1.25 centavos de dólar. A los taxistas se les aprobó el cuarto pasajero que se había menguado durante la pandemia y se les aprobó un alza a la tarifa de 20 lempiras por persona. A los interurbanos se les aprobó una alza a la tarifa de 0.90 centavos por kilómetro recorrido, y quien llevó mayor beneficio de este convenio que se hizo en el mes de abril del año pasado fue el rubro del transporte urbano. Ellos pretendían que se les diera un aumento de 13 lempiras a 16 lempiras a la tarifa, pero nosotros como instituto estamos claros que un lempira más no se le podía aumentar al pueblo hondureño porque no hay condiciones socioeconómicas en estos momentos para que el pueblo estuviera pagando más transporte. ¿Qué se hizo por parte del gobierno? Otorgarles un subsidio. Ok, está bien, es justo que pidan 16 lempiras, sí, pero el pueblo no lo puede pagar, entonces esos 3 lempiras se los va a pagar el gobierno. Ese es el subsidio que se está pendiente de pago. Ese es el subsidio que se les haya estado pagando. ¿Ya se les ha estado pagando? Desde el mes de mayo. Se firmó un decreto para pagarles ese subsidio de 3 meses prorrogable a 6 meses. Estamos hablando de mayo, junio y julio. Se prorrogó a agosto, septiembre y octubre. Se les pagó hasta octubre. De ahí se hizo otro diálogo donde ellos pretendían seguir con el beneficio. Bueno, se sigue con el beneficio noviembre, diciembre y lo que resta de este año hasta que nosotros instalemos un nuevo mecanismo, porque ahora el subsidio ya no va a ser para el transportista, sino que va a ser directamente para el pueblo. Así lo estableció la presidenta constitucional de la República en el informe de su primer año de gestión, que a mitad de este año nosotros tenemos que tener un mecanismo de recaudo electrónico y con ello, que puede ser una tarjeta electrónica, con ello pagarle el subsidio directamente a la población. Pero por mientras todavía se le está pagando el subsidio a los transportistas y en efecto está pendiente el pago de los meses de noviembre, diciembre, que son los que ya se han realizado las planillas hasta el momento. Para pagarles a ellos este subsidio se hace un proceso de verificación en calle, porque, óigame, les estamos pagando 3 lempiras al transportista por cada usuario que se sube a la unidad. Entonces es un proceso complejo de verificar cuántas personas se suben a cada unidad. Nosotros tenemos personal en calle, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y Ceiba, haciendo dicha verificación, entregándoles un ticket. Una vez que nosotros tenemos esa información, tenemos que condensarla, digitalizarla y viene el proceso de la organización de las planillas, un proceso de verificación legal y todo esto tarda meses. Posterior a ello viene el proceso burocrático de pago a través del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, ellos saben que este proceso puede tardar entre 3 a 5 meses. Entonces, no entendemos si ellos tienen años cobrando estos subsidios y el proceso siempre ha sido así. Nadie les ha pagado de manera inmediata. Nadie. Si el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández tenía un subsidio pendiente que estuvo años, incluso algunos transportistas sin pagarle, y nosotros iniciando la gestión llegamos a pagarles 80 millones de lempiras. El año pasado se les pagó más de 300 millones de lempiras. Entonces creemos que son argumentos falaces los que tienen en este momento, donde ellos saben que se les va a pagar y que el proceso está en camino, y ya se anunció que el próximo mes, el mes de abril, de las planillas que ya están elaboradas, les va a salir este pago que suma un poco más de 200 millones de lempiras, y los próximos meses vamos a seguir verificando, vamos a seguir haciendo el trabajo de digitalización y por ende la organización de las planillas
Así que no ha existido una amenaza por parte del instituto para decirles no se les va a pagar. Así que los argumentos son inválidos. Porque ellos dicen de que van a denunciar ante el Ministerio Público a ciertas autoridades del IHTT. Bueno, no sé, no entiendo. Ellos hablan de amenazas, hablan de personalización por parte de las autoridades, que se han mencionado sus nombres, y es que yo creo que llegamos a un momento de cansancio, licenciada, tanto por parte de la población y en este caso por parte de las autoridades, del gobierno, del instituto, de no seguir tolerando que un grupo de 2, 3 o hasta 4 personas que son los que manipulan, porque quizás manipulan estos paros o estas amenazas, porque en eso quedó el día de hoy en amenazas, porque ellos quizás tienen un interés. ¿Usted cree que eso le iba a decir yo, ¿usted cree que hay otro tipo de interés atrás del sector transporte para este tipo de paros o de acciones? Mire, yo quisiera que cuando hablemos del sector transporte no los englobemos a todos. Recordemos que hay varios rubros bien organizados, incluso dentro del rubro del transporte urbano, que es un pequeño grupo que está manejando esta situación en estos momentos del transporte urbano, no son todos. Solo son 4 cabezas las que quieren manipular. Hay empresarios del transporte honestos, personas que quieren hacer bien las cosas y que reconocen que en esta gestión se les ha abierto las puertas, se les ha abierto el diálogo, por lo tanto no tienen argumentos para quejarse. Entonces, ¿qué pasa con este otro grupo? ¿Cuáles son los intereses de este otro grupo que se está realizando estas tomas? Hay un interés hasta político, que nosotros lo hemos podido evidenciar. Son personas que pertenecen, algunos de ellos, o la mayoría, al Partido Nacional, y yo me atrevo a decirlo de manera clara, que puede existir hasta una intención de desestabilizar al actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y ellos saben que en años anteriores han paralizado carreteras y han hecho temblar algunos gobiernos, pero no lo van a hacer con este gobierno, porque en estos momentos se tiene el apoyo popular para tomar las medidas dentro del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Vamos proceso a una modernización del transporte en los próximos meses. Hemos hecho cambios contundentes dentro del instituto, hemos acabado con la corrupción. Y aquí hay algo que yo lo comentaba un poco extra cámara, que a mí siempre me ha preocupado lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo en el sector transporte, porque lo que vemos ahora no es primera vez. Y yo le decía, ¿por qué es tan difícil realmente reorganizar el sector transporte? Cuando se saben cuándo son las unidades, porque estas unidades no es que entran, ellos tienen sus procesos que reciben ayudas para no sé si ellos reciben ayuda para la importación de vehículos. Claro. O sea, ¿por qué hay tanto desorden que ni siquiera se sabe cuántas unidades son, cuántos son los empleados del transporte? O sea, porque uno va a otros países, y muchos de los que me están viendo saben, uno se sube a una unidad de transporte y esa persona tiene un carnet de identificación. ¿Por qué en Honduras no existe eso? O sea, cosas tan elementales. Esa es una de las metas que nos hemos planteado para este año, empezar con el proceso de modernización, quizás en un futuro a mediano plazo tener unidades nuevas, modernas, pero vamos a empezar este año con un proceso de recaudo electrónico en las unidades para eliminar el efectivo. Y ya estamos trabajando en este momento en un censo de usuarios para levantar la información de cuántas personas utilizan el transporte urbano y entregarles un bono. ¿Por qué no se ha hecho eso en gobiernos anteriores? Sencillo, porque hemos estado en un sistema de corrupción y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha sido un centro de hacer dinero, ha sido una máquina de hacer dinero para los políticos corruptos que han estado al frente de esta institución. Te lo pongo así, nosotros el año pasado recaudamos más de 100 millones de lempiras. En gobiernos anteriores, en el gobierno corrupto de don Juan Orlando Hernández, se recaudaron menos de 50 millones. Estamos hablando del doble de lo que se recaudaba anteriormente. ¿Por qué razón? Porque los que manejaban el instituto no emitían los trámites, no agilizaban los trámites, los permisos que se les otorgan a los transportistas, porque ellos cobraban coimas. Y fíjese usted que las coimas iban desde los 5,000 hasta los 500,000 lempiras por emitir un permiso o una concesión. Entonces era negocio para los que estaban al frente de esta institución. Nosotros recibimos el mandato de la presidenta de forma clara cuando iniciamos esta gestión de cero corrupción, de actuar en favor de las mayorías, porque este es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y los transportistas también son pueblo y merecen andar legales, merecen que se les agilicen los trámites.
Nosotros nos encontramos con una mora de más de 30.000 permisos que están obstaculizados, que no se los entregaban por lo mismo. Ellos ralentizaban los trámites para cobrarles dichas coimas y salían millonarios. Exactamente, una consultita. ¿Cuántos permisos de operaciones han otorgado ustedes? Nosotros solo el 2000, en promedio. Mire, nosotros el 2022 entregamos o imprimimos casi 30.000 permisos. 30.000 permisos. 30.000 entre permisos. Que estamos hablando que son 30.000 unidades, podemos decir. Es que hay permisos de explotación, certificados de operación, permisos especiales de carga, entonces sí estaríamos hablando de un poco más de 20.000 unidades, contrario al último año de gestión de don Orlando Hernández, que solo se entregaron un poco más de 2.000 permisos. O sea que estamos hablando de una diferencia bien grande, por lo mismo que le decía, porque cuando se actúa con honestidad, se agilizan los procesos de entrega. Ahora, hay transportistas que no han ido a reclamar. Ahora bien, ¿por qué los transportistas no valoran esto? No, sí lo valoran. ¿Lo valoran? La mayoría lo valoran. Repito, lo que están haciendo estas acciones el día de hoy es un grupo bien pequeño. Que si no lo hacen, no, incluso ellos lo han valorado. Cuando se sentaron al inicio de esta gestión con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ellos decían, en gobiernos anteriores nunca nos habían abierto las puertas. Habían comisionados que estaban 1, 2, 3 años. Ellos tocaban las puertas y nada, no se les escuchaba. Porque había una cúpula arriba bien cerrada que no les interesaba dialogar con el sector transporte. Y eso fue lo primero que nosotros hicimos. Todas las semanas, de manera constante, abrirles las puertas. Ellos nos dijeron, lo felicitamos. Sí. Pero ahora este pequeño grupo de 4 personas que están a la cabeza se ha dado vuelta, pero por intereses meramente personales. Sí. No es porque no reconozcan que se ha hecho un buen trabajo. Sí. Justamente tenemos por la vía telefónica a don Santos Pavón. Él es dirigente del transporte pesado, quien quiere participar, porque yo creo que aquí es muy importante y es parte de nuestra gran apertura. Don Santos, buen día. Buenos días, muy buenos días. Sí, díganos. Sí, yo quisiera hacerle una consulta al encargado de ahí del IATT con respecto a nosotros de equipos pesados. A nosotros se nos prometió de que ellos iban a hacer que se cumpliera el pago de la tarifa mínima y no lo han hecho. También se comprometieron a que se nos pagara, que el empresario nos pagara el peaje, lo que es el costo de los peajes, y no lo han hecho. También nos prometieron de que nos iban a instalar básculas fijas y no lo han hecho. Y así una serie de situaciones que se han dado. Es cierto que han dado permisos, pero la mayor parte de los permisos están sin firma y sin sello. Y a veces los señores que andan asaltando, porque es lo que andan haciendo en carretera, esos operativos que mandan los oficiales, nos sacan plata y eso no debe ser. Entonces yo quisiera preguntarle a él que cuándo van a empezar a hacer esas gestiones con los empresarios de que nos paguen lo que es la tarifa mínima, que nos paguen los peajes y cuándo van a estar las básculas instaladas. Muchísimas gracias. Sí, saludos, don Santos. Mire, la tarifa mínima, se aprobó un decreto, ustedes lo saben, en el Congreso Nacional en relación a este tema. Ahora está en ley donde ustedes pueden exigir de manera contundente. En este caso, es un proceso de diálogo que ustedes tienen con el sector empresarial. Ahora, nosotros podemos establecer orden, que se cumplan los procesos, que se cumplan esos diálogos y por supuesto que en la calle se actúe de manera legal, que los transportistas anden de manera legal y nosotros también cumplir esas exigencias. Nosotros tenemos menos de 100 inspectores a nivel nacional, que son los que ponen orden en calle y al final esto no nos da abasto para estar a nivel nacional y para poder tener control real. En el caso de las básculas, sí se instalaron, usted sabe, básculas móviles. Para este año tenemos ya el proyecto de las básculas fijas, pero es un proceso de licitación de compra que hay que llevarlo a cabo, que ya está en proceso. ¿Qué pasó con las básculas móviles? Teníamos años, creo que unos 17 años, de no tener básculas, que son los equipos de pesaje. Desde el tiempo de Ricardo Maduro se eliminaron las básculas y yo recuerdo eso y lamentablemente ni siquiera se guardaron, no se sabe ni dónde están, que eran unas básculas bastante buenas y que eran fijas en unas casetas que quedaban a la par de las postas y pasaban por ahí el sector y ahí pesaban o sea, se regulaba el peso del equipo. Correcto, del equipo, de la unidad, y nosotros entendemos, y esa fue una de las solicitudes que se firmó en los acuerdos, que ellos exigían las básculas. ¿Cuántas básculas móviles tienen ustedes ahorita?
tenemos 4 equipos. 4 equipos. De básculas móviles que las estamos moviendo a nivel nacional. Repito, solo tenemos poco menos de 100 inspectores que son los encargados también de manipular estas básculas. Por lo tanto, no nos damos abasto para estar en todo el territorio, pero hemos estado movilizándonos entre Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa y otros puntos en el occidente con estas básculas móviles que ya estaban en el instituto, pero no sabemos por qué no las utilizaban las autoridades anteriores. En el caso, por ejemplo, de la tarifa que presenta don Santos, la tarifa mínima esta, en este caso tendría que ser quién, ¿serían ustedes o hay alguna institución que tendría que regular o sería ya a título personal de cada uno de las? Bueno, todo lo concerniente... Sí, díganos, don Santos. Sí, tiene que ser el Instituto de Transporte el ente regulador, porque es el mediador entre nosotros como concesionario y el gobierno. Ellos son y el patrono, perdón, ellos son los mediadores, ellos son los reguladores. Pero ellos no han hecho nada y quiero decirle también de que la mayor parte de empresarios tienen sus propias básculas instaladas en sus empresas y aún así abusan del transportista y todavía considero que hace falta mucho que haga el Instituto de Transporte. Nosotros le brindamos todo el apoyo al amigo Rafael Barahona, le dijimos desde el primer día que fue nombrado comisionado presidente que iba a tener nuestro apoyo, pero sentimos de que él se está rodeando o lo han rodeado de muchas personas que no tienen la misma intención que nosotros y es lamentable sinceramente porque hay muchas cosas que hacer por el gremio del transporte y es algo que impacta directamente en lo que es el pueblo hondureño. Entendemos el trabajo que están haciendo y las básculas pues hace falta mucho, pero sí deberían de enfocarse más no en nosotros, sino que en lo que es el empresario que abusa de nosotros. Ellos son la autoridad y ya nosotros no estamos en discusión en el Congreso, eso quedó en ley. Eso ya no tiene opción a discusión porque ya son logros que se hicieron pues tantas reuniones que tuvimos y es ley. Ahora solo toca que ellos le apliquen la ley, así como nos la aplican a nosotros los transportistas, que se la apliquen al empresario también. Sí. Ahora bien, don Santos, solo una consulta. ¿Ustedes están en este paro progresivo? Fíjense que personalmente yo no estoy en el paro porque yo ya fui separado de la dirigencia de transporte. A mí ya me relevaron porque se me venció mi tiempo de estar como dirigente de transporte y son otros los compañeros que están en eso y yo ya no estoy participando en eso, ni en las reuniones ni eso porque ya entregué mi cargo pues. Sí. Entonces sí, estoy solo a la expectativa de lo que sucede. Sí, ustedes van a estar al pendiente y yo creo que aquí el punto importante es también como medio de comunicación, ustedes lo que exigen, por ejemplo, que se instalen las básculas, lo del peaje también no quedó pendiente, tal vez podemos dar alguna respuesta en el caso del cobro del peaje. Bueno, es que mire, hay relaciones, don Santos tiene razón cuando asegura que nosotros como instituto somos el ente regulador. En el caso de la tarifa mínima hay una ley que ya lo establece. Hay empresarios que son aborazados, y ahí estamos claros nosotros, y que no respetan esa tarifa y le pagan a su antojo lo que ellos quieren al transportista de carga pesada. Pero también, don Santos, usted sabe que hay transportistas de carga pesada que se someten a ello y que ellos mismos no respetan esa tarifa mínima y por tanto ceden a tarifas más bajas de ese 1.25 centavos de dólar. Entonces ahí es bien complicado regularlo, pero usted sabe que la intención, y ahí es donde yo le consulto, si en gestiones anteriores habían tenido por lo menos esta intención de instalar las básculas, que repito, desde hace muchos años no se instalaban. Nosotros lo hicimos el primer año de gestión, empezando con básculas móviles. Es cierto, ocupamos las básculas fijas y este año van a estar. Pero le pregunto, ¿y por qué no se había dialogado en gestiones anteriores o no se había presionado, incluso hasta con amenazas de paro, para que se le respetara esa tarifa mínima? La intención está y eso no nos puede decir que no, don Santos. ¿Don Santos? Sí, bueno, la presión la hemos estado ejerciendo desde hace mucho tiempo, porque la lucha empezó desde el 2011 para lo de la tarifa. Pero sí tiene toda la razón él, que muchos compañeros, pues nosotros mismos, como cuando estábamos en la dirigencia, teníamos problemas porque siempre quisimos de que todos pues nos pusiéramos de acuerdo en que cobráramos la tarifa mínima y ha sido muy difícil porque todavía hay compañeros que están equivocados pensando de que jalando más peso ganan más. El empresario se ha aprovechado tal vez de la ignorancia de nosotros y hemos seguido trabajando así, muchos compañeros, y hemos querido hacerles entender, pero es muy difícil. Yo considero de que mientras no estén las básculas fijas va a ser muy difícil regular eso y también
el problema de la oferta y la demanda, mientras el instituto, lo que es el ente regulador, no actúe de forma drástica contra los empresarios para que no abusen de nosotros, porque abusan tanto con el pago como con el peso, con los reglamentos de peso y dimensiones. Va a ser bien complicado, pero sí creo que nosotros también tenemos culpa y tenemos que aceptarlo. Pero necesitamos de que el ente regulador, la autoridad es el instituto y tiene que apoyarnos en ese aspecto. Es un deber de ellos, es un compromiso de ellos y las leyes ya están claras ahí, ya fueron logros que se hicieron, pero falta mucho por hacer, sinceramente. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a don Santos Pavón, que yo creo que también nos viene a enriquecer para ver los problemas. ¿Las básculas para cuándo tienen? Las básculas fijas, sabemos que es un procedimiento, es una licitación. ¿Cuánto tiempo tienen previsto ustedes tenerlas ya aquí en el país? Bueno, aquí hay proveedores también de este producto. Hay empresas que han estado dialogando con nosotros y, como le digo, ya hemos empezado un proceso de licitación. ¿Ya está el proceso de licitación? Sí, solo que por los altos precios son procesos burocráticos largos que pueden conllevar de 4 hasta 5 meses. Por lo tanto, creo que a mitad de año nosotros ya tendremos listas esas básculas fijas, incluso las que usted mencionaba del tiempo de maduro, también hay una opción de poder repararlas. Así que vamos a revisar ese tema. ¿Existen? Sí, existen todavía en algunos lugares, pero desde hace muchos años probablemente ya no se les puede hacer funcionar de nuevo. Pero por mientras nosotros estamos realizando operativos, y don Santos lo sabe, estamos realizando operativos con las básculas móviles, como él lo dijo, en diferentes puntos de nuestro país, y ahí estamos multando al que lleve sobrepeso, se le multa. Solo el año pasado se recaudaban más, parte de esa recaudación de los más de 100 millones de lempiras fue un gran porcentaje gracias a las multas de las básculas móviles que instalamos y que la mayoría de las unidades llevaban sobrepeso. Sí, bueno, tenemos que ir a nuestra pausa, pero cuando regresemos ya tenemos varios mensajes. Vamos a dar lectura a todos los mensajes que nos están escribiendo al 3182-5600, las personas que nos miran a través de BTV como canal de televisión, también Acción Radio, la 92.5 y 95.2, y también a través de nuestra página web www.btv.com.hn. Así que no nos cambie, que ya regresamos. Bueno, continuamos esta entrevista con Ramón Ochoa, gerente de planificación del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Esto ante el paro progresivo anunciado por los transportistas anoche. Sin embargo, esta mañana muchos sectores han dicho que no se suman al paro. Y esto pues ha debilitado el movimiento, pero no significa que no van a continuar sus acciones. Estamos a la espera de las reacciones de estos dirigentes de este grupo, y como nos ha explicado nuestro invitado, el gobierno ha estado tratando de cumplir un desorden que ha venido siendo heredado, porque, y lo planteaba, desde hace cuántos años venimos hablando de los mismos problemas dentro del sector transporte. Lo que planteaba don Santos Pavón, por ejemplo, en el caso del transporte pesado, pues nuestro invitado ha dicho que ellos esperan que en unos 5 o 6 meses ya se instalen estas básculas, que estas básculas van a regular no solamente el precio, sino que el peso de todo este transporte de carga pesada que circula por el país. Hemos visto casos, accidentes dramáticos, situaciones bastante impactantes por no llevar el peso adecuado. Pero esos son parte de los procesos. Ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito nuestros televidentes al 3182-5600, que vamos a dar lectura para conocer qué es lo que opina realmente el pueblo hondureño sobre esto. Muy buen día, dice. Buen día, muy bien. Que ya no ayuden a los transportistas, ese rubro ya no se aguanta, nos dice este televidente. Vamos con el otro. ¿Cómo es posible que el sector transporte, principalmente el transporte urbano, esté con tantas exigencias? Ellos no dan buen servicio. Ayer iba en un bus hacia la Kennedy y ni ventanas tenía. Vean lo que nos están diciendo algunos de nuestros televidentes. Vamos, los dueños de transporte debería darles pena pedir subsidios con lo que piden de tarifa diaria por bus y multiplicarla por la cantidad que tiene.
son tan codiciosos que solo piensan en ellos y no en el pueblo. Eso es lo que nos dicen algunos de nuestros televidentes. Dice Ramón Ochoa, la pregunta es para usted, ¿por qué el gobierno no saca a todos esos buceros malcriados, ladrones, mareros, y el gobierno compra sus propios buses y pone militares a que dirija el rubro del transporte y el cielo hondureño estaría más seguro? Conteste, por favor. Aquí nos paramos porque ya es una pregunta directa. Mire, nosotros tenemos una Escuela Nacional de Transporte Terrestre que está ubicada en Comayagua, que se encarga de capacitar y certificar a los conductores, no solo en la parte práctica, sino que en la parte teórica en cuanto a cultura de servicios, para que exista una mejor atención al cliente, en cuanto a algunas leyes también, para que ellos conozcan y puedan respetar al usuario. Esta escuela prácticamente estuvo abandonada durante gobiernos anteriores. Ahora nosotros hemos abierto regionales en Tegucigalpa, en los próximos días se abrirán en San Pedro Sula y en La Ceiba. El gobierno anterior capacitaba a unos 400 transportistas al año. Nosotros solo el año pasado capacitamos más de 4,000. O sea que es un proceso que nos va a ayudar a que... ¿Y hay interés de este sector realmente en capacitarse? No, no lo hay. Y fíjese que le voy a mencionar, dentro de los acuerdos que se firmaron en abril y en el decreto que se aprobó el año pasado para el pago de este subsidio, que se les ha pagado más de 200 millones, casi 240 millones, está el compromiso de ellos. Uno, de mejorar las unidades, de tratar con un mejor servicio a la población, la mayoría no lo ha hecho, y otro era certificarse en la Escuela Nacional de Transporte. Tenían 3 meses, una vez recibieran el primer pago, para mandar a sus conductores y certificarse para que anduvieran, con eso pueden sacar la licencia pesada también, y que anduvieran manejando de manera legal y segura, pero no lo han hecho. No lo han hecho, o sea que ellos no han cumplido, las exigencias de ellos solo van enfocadas en sus intereses, pero no en los intereses de la población. Y ahí es claro los mensajes, y esos mensajes nos llegan todos los días a nosotros, de los pobladores, que ya no aguantan el mal servicio de la mayoría de unidades en nuestro país. Así que es el llamado también a los transportistas, no solo es exigir para ellos, no solo es exigir el alza de las tarifas, es cierto, es un gremio que vela por sus intereses, pero tenemos que velar también por el usuario. Sí, vamos a leer otros mensajes que tenemos pendientes. Dice, en muchos países ya superaron ese mal del transporte. Honduras necesita de un sistema moderno a nivel nacional como tranvía, tren, un metro para la ciudad. El gobierno debe nacionalizar el transporte, que se haga ese sueño. Honduras merece lo mejor, no a la corrupción. Hay un mandato de la presidenta, claro, que es el tema de la modernización. Nosotros ya estamos trabajando en ello. ¿En qué consiste la modernización del transporte? Que las unidades anden con su cámara, con un botón de pánico para combatir la inseguridad, para erradicar el tema de la extorsión, que sabemos que se da mucho y que los ha afectado a los transportistas, pero también para el tema del recaudo electrónico. Van a haber máquinas instaladas, lectores de tarjeta, y el usuario ahora va a tener que andar con una tarjeta digital. Eso iba a decir, habían hablado del pago electrónico. ¿Cómo avanza esto? Estamos en la primera etapa. La primera etapa es el levantamiento de datos para un censo de usuarios, que lo estamos trabajando desde el mes de noviembre del año pasado. Hasta el momento tenemos una base de datos de unas 250,000 personas que se han censado. En 2 meses estimamos terminar este proyecto y empezar ya con el otro proceso, que es el recaudo electrónico. Diseñar un proyecto o mecanismo que aún no está definido, pero lo más probable es que pueda ser a través de una tarjeta recargable o de una tarjeta prepago, como lo que hacíamos antes con las tarjetas que recargaban saldo en los celulares. Son opciones que se dan, también están las opciones de billetera electrónica, pero creo que lo más probable es que sea a través de una tarjeta recargable, donde usted con esa tarjeta también va a poder tener acceso a los bonos, no solo el bono de los 3 lempiras que se está dando en este momento, que ahora el usuario lo va a recibir directamente, sino que el bono de la tercera edad, probablemente existe un beneficio mayor a los estudiantes. Hemos hecho un convenio con la Secretaría de Educación para censar a todos los estudiantes de estas principales ciudades donde se utiliza el transporte urbano, y que también se decida, lógico, por parte de la presidenta, si se van a erogar recursos para apoyar con un beneficio mayor a la mayoría de los estudiantes. Así que son muchos los beneficios que nos trae el proceso de modernización. Incluso me atrevo a decir que el próximo año ya se va a estar trabajando en un proyecto de unidades nuevas, modernas, pero eso también depende de financiamientos internacionales, pero la meta es clara y la postura de la presidenta es eso. Vámonos
con la modernización, vámonos con un proceso de mejor atención en las unidades, cámara dentro de las unidades, botón de pánico y el recaudo electrónico. Sí. Y yo les aseguro que antes de que finalice este gobierno podemos tener unidades modernas y nuevas. Sí, vamos a leer los otros mensajes que tenemos pendiente. Dice, buen día, basta ya del transporte público privado en Honduras. Ha fracasado, dañado, robado, insultado al pueblo. Queremos verdadero transporte público del Estado, bien manejado y contrato humano para nosotros, el pueblo. Saludos, eso nos escribe Luis Guzmán. El transporte es privado, pero es de uso público, porque le usa toda la población. Y quizás ese es un proceso un poco más atrevido por poder llegar al tema de la nacionalización del transporte, pero como dicen los televidentes, ya en otros países se ha dado. No, y aquí pues, lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta. Aquí existía un tren, si usted recuerda, en la zona norte del país, que fue instalado por las bananeras y que lamentablemente se vendió, se desarticuló y se vendió. Y eso fue en el tiempo de Rafael Leonardo Callejas. Correcto. Entonces, y nosotros teníamos que un tren era mucho más fácil habilitarlo, pues que hubiera sido una medida de alivio porque son transportes que llevan muchas personas y que descongestionan, pero el problema que tenemos sumado a la inseguridad, y aquí no es que no queramos, es que por seguridad realmente casi todo el mundo tiene su propio vehículo de transporte. Claro. Pequeño, bicicleta, motocicleta, y no solamente estoy hablando de la gente que tiene automotores, pues. Definitivamente que sí, y nosotros ya en estos momentos tenemos que buscar nuevas alternativas. Estamos en un mundo globalizado donde nosotros como país no nos podemos quedar estancados en la era de las cavernas. Es cierto, es bien difícil. Mire, cuando usted cruza la frontera, se da cuenta de las diferencias que hay en el tema de transporte. En otros países aquí cerca. ¿El Salvador? Váyase a El Salvador, váyase a Guatemala, como decía un televidente. El presidente de El Salvador al final tuvo que poner orden porque los transportistas amenazaban con paralizarse y tuvo que poner militares a que conducieran las unidades. Nosotros hoy, y lo dijo ayer el comisionado presidente, que si las unidades se paralizaban el día de hoy y no prestaban el servicio al usuario, estábamos listos con 500 unidades, tanto de los llamados buses brujitos como de las unidades de transporte turístico, para por lo menos, que los brujitos son los que están en proceso de legalización. Y yo le comentaba algo. Exactamente, el caso de los brujitos. El caso de los brujitos, esa gente anda luchando después del MIT, cuando se acortaron las rutas por la situación del país, y ellos eran taxistas, y ellos compraron estos busitos porque era más fácil transportar, y ellos brindan un servicio. Y esta gente, ¿por qué se les ha negado tanto tiempo? Esa gente tiene luchando décadas por un permiso. Mire, estos son temas bien sensibles. Cuando usted habla de los brujitos, cuando habla de los taxis VIP, que son unidades que no están legales. Bueno, incluso las que tienen su concesión, la mayoría andan, los taxis que tienen su concesión o las unidades de transporte urbano que tienen su concesión, la mayoría han andado en estos últimos años de manera ilegal, sin un permiso de operación, y entendemos que es por el letargo que ha existido en gestiones anteriores dentro del instituto, por lo tanto es nuestra obligación legalizarlos. Pero es sensible porque, en el caso del taxi VIP, el taxista que tiene una concesión, un número, dice, yo tengo el derecho y no quiere que venga alguien más a competir. Pero estamos en un mundo moderno que en algún momento vamos a tener que tocar el tema de los taxis VIP porque son de uso común ahora en la mayoría de la población. Y la gente a veces se siente más segura porque a veces conoce a la persona, es alguien conocido que está realizando ese servicio. Correcto, hay más seguridad, más comodidad, las unidades prestan un mejor servicio que los taxis que andan con números, pero ese es un tema complejo y tenemos que abordarlo definitivamente. Y lo mismo con los brujitos se han estado sentando de manera permanente con todos los gobiernos buscando su legalidad y nosotros no les podemos cerrar la puerta. Exactamente, porque ellos están brindando un servicio. Están brindando un servicio correcto y el Estado está perdiendo de percibir. Pero hay una molestia y hay una fricción por parte de los que ya tienen una concesión, en este caso de transporte urbano, y también dicen ellos, no, nosotros tenemos el derecho. Al final creo que el derecho lo tenemos todos, el derecho de petición lo tenemos todos, pero es un proceso que tiene que llevar un estudio complejo, no es fácil. Poder hablar de la legalización de estos rubros, pero va a llegar un momento que tenemos que dialogar sobre. Vamos con mensajes.
Dice, el desorden de esos buceros y las mentiras del gobierno cuando metieron los buses ejecutivos, o dicho rapidito, nos mintieron que tendrían aire acondicionado, que vendían con todos sus asientos, y mire el desorden que hay. Vergüenza, el gobierno no se da a respetar. Bueno, los gobiernos anteriores creo que son los que no se han dado a respetar. Nosotros hemos tratado de poder llevar ese control en las calles para que se preste un mejor servicio, pero no es fácil. Nosotros somos una institución muy pequeña, con poco personal. Cuando llegamos creo que habían un poco menos de 300 empleados. Ahora hemos aumentado un poco el personal, sobre todo el personal en calle. La mayoría de inspectores para tener un control en las principales arterias viales por lo menos, y que no se den estos abusos, pero no es fácil. No hay presupuesto, encontramos un país estancado económicamente y las instituciones también totalmente saqueadas, y el Instituto Hondureño de Transporte no fue la excepción. Entonces, para tener estos mejores controles ocupamos más personal, y para tener más personal ocupamos presupuesto, y es lo que estamos haciendo nosotros, aumentando la recaudación. Repito, de 50 millones que se recaudaban en el gobierno nacionalista, nosotros pasamos a recaudar 100 millones, el doble, porque ya no cobrábamos coimas, porque ya no hay personas corruptas dentro del instituto, y este año nos hemos impuesto una meta de 200 millones de recaudo. Con esto vamos a tener más personal, más inspectores en calle. Imagínese usted, le pongo un número para que compare. Nosotros tenemos menos de 100 inspectores en todo el país, que son los que regulan el orden del transporte en las calles. Policías municipales, solo en el Distrito Central hay más de 500. Y aún nos dicen ellos, no nos damos abasto para el control del tema municipal. Entonces nosotros, si tuviéramos 1000 inspectores a nivel nacional, los ocuparíamos. Pero hemos hecho con las uñas, con lo poco que hemos tenido, un trabajo efectivo, y ahora en las negociaciones y ahora en el proceso de modernización vamos encaminados también a mejorar ese servicio para el usuario. Sí, vamos con mensajes. Dice, 200 millones de lempiras para beneficiar a los ricos, pero los hospitales sin medicamentos. No es posible que el gobierno se preocupe más por el transporte que por la salud. Es lo que nos dice uno de nuestros televidentes. Dice, siempre nos quejamos del transporte. Lo que debemos hacer es exigir que el transporte cambie. Cada usuario debe exigir buen servicio, y si un bus es sucio, roto, no subirse. Definitivamente. De eso estamos hablando, del cambio de las unidades para prestar un mejor servicio. Después de que ya estemos listos con el proceso de modernización, vamos al cambio de las unidades. Ahora, lo que decía el televidente anterior de los 200 millones, si bien es cierto, la población se alarma, y con justa razón. Dicen, ¿cómo es posible que el año pasado se les haya otorgado más de 300 millones de lempiras en subsidio a los transportistas, y con eso pudimos hacer cuántas escuelas? Por lo menos un hospital se pudo haber hecho con eso. El problema es que el gobierno, cuando se sienta con los transportistas, lo que pretende es que no se golpee directamente al pueblo, pero ya caímos en razón que en las últimas décadas se les ha estado dando este subsidio, y ellos no cumplen, no retribuyen la mayoría con la obligación que tienen que darle al pueblo por recibir esos subsidios. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se le va a dar el subsidio directamente al pueblo. Estos 200 millones de lempiras serían de los últimos dineros que se erogan para pagarle el subsidio a los transportistas. Ahora, a mitad de año, ya le toca al pueblo recibir eso directamente, y ya no van a ser, en este caso, los transportistas. Sí. Vamos con mensajes. Dice, los cobradores andan tatuados con números de la mara que pertenecen, o sea que los dueños de transporte son delincuentes. Eso es lo que nos dice otro televidente. Dice, ¿qué corona tienen los mandantes de transporte que siempre les dan lo que quieren? Ellos no cumplen ni siquiera con andar llantas buenas. Felicidades, mucha teoría y poca práctica. Buscar alternativas, hágalo ya. Ese señor Ochoa, mucha teoría, queremos resultados. 1 año, 3 meses y siguen hablando del gobierno anterior, solo excusas. Claro, yo estoy de acuerdo con que nosotros ya las excusas las tenemos que eliminar de nuestro discurso. Ya tenemos más de 1 año de gestión y tenemos que actuar y ser pragmáticos. Y esas exigencias las tenemos todos los días, y nosotros trabajamos de manera permanente hasta las 9, 10, 11 de la noche para buscarle soluciones, de lunes a domingo. Y por supuesto tratando, como le digo, de hacer con lo poco que tenemos, con las uñas, de generar resultados. Lógico, a mí me toca venir a hablar a los medios de comunicación, pero en estos momentos hay compañeros que están trabajando en San Pedro Sula, en los lugares más recónditos, buscando generar estos controles en Tegucigalpa. Usted puede ver, salir en este momento e ir a todos los operativos que están encaminados a que no se afecte al pueblo
con las tomas del día de hoy, y creo que lo hemos logrado. Paralizamos las tomas, se sumó personal del instituto. ¿Usted cree que, eso le iba a decir, usted cree que también en este momento pues fue un éxito del gobierno realmente? ¿Tenían ustedes su plan de contingencia para este paro? Claro que sí, con apoyo también policial, ellos estaban listos, incluso... Sí, porque ellos están desde las 3 de la mañana en las diferentes arterias por si habían tomas, bloqueo, ¿verdad? Claro, y con las grúas listas. Si habían bloqueos, se iban a movilizar esas unidades con las grúas, con los inspectores en calle, con personal de apoyo que se nos sumó también, incluso le cuento, colectivos de base del Partido Libre, en este caso que es el partido de gobierno, también estaban prestos a sumarse, y pueblo en general, no solo de un partido político, pueblo en general que nos llamaba y nos contactaba porque tenemos un call center, que nos decían que ellos estaban dispuestos a sumarse a cualquier acción que tuviéramos en contra de estas protestas que iban a generar los transportistas. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber diálogo? ¿Va a continuar el Instituto de Transporte Terrestre el diálogo con los transportistas? Es que nosotros el diálogo lo tenemos permanente. Nunca hemos cerrado las puertas. Ayer llegó un grupo también de transportistas a reunirse con el comisionado presidente, un grupo de taxis. Mañana hay otra reunión. Todas las semanas hay reuniones. En esa parte ellos no se pueden quejar. Ahora, que nosotros cedamos algunas exigencias que no tienen validez, ya esa es otra cosa. Por ejemplo, el aumento de las tarifas es un tema muy sensible que nosotros tenemos que cuidar los intereses del pueblo, pero escucharlos a ellos de manera permanente es claro. Ahora, pero no miramos argumentos, no entendemos qué más quieren en estos momentos los que están generando estas protestas. ¿Qué más podemos dialogar con ellos si se les ha dado todo y ya se les dijo que en el mes de abril iban a estar listos esos más de 200 millones de lempiras para el pago del subsidio? Ahora, ellos hablan de que quieren otro comisionado, que quieren una rotación de comisionado en la presidencia. ¿Por qué razón? Porque quizás el que está actualmente, que ha puesto orden, comisionado Rafael Barahona, no ha cedido a otro tipo de intereses cuando ellos manipulaban a comisionados anteriores y a través de coimas o de canonjías también pretendían mantener el estado de corrupción. Sí. En conclusiones podemos decir de que el subsidio ya no se va a dar directamente al transporte, sino que se va a dar directamente al usuario, que es el nuevo mecanismo que ustedes esperan que a mediados de año ya se empiece a implementar. Es un mandato de la presidenta. Tenemos que tenerlo claro, estamos trabajando de forma acelerada en ello y esperamos ya para mediados de año tener listo este proceso. Para entregar este subsidio tenemos que tener un proceso de recaudo electrónico. La tarjeta recargable y por supuesto el sistema lector dentro de las unidades. Estamos trabajando en ese proyecto. Una vez que tengamos ese proyecto, ya el usuario va a poder recibir directamente su beneficio. ¿Va a ir concatenado el pago electrónico con lo del subsidio? Sí, claro. ¿Va a ir amarrado? Va de la mano, El objetivo del recaudo electrónico es primero eliminar el uso de efectivo dentro de las unidades. Esto va a ayudar a los transportistas con el tema de la extorsión. Sabemos que es un flagelo que los afecta a ellos y ellos están de acuerdo con esto. Incluso dijo un televidente que hay maras o hay grupos organizados que manejan las unidades. Esa es una queja que nosotros, yo en descargo de los transportistas lo digo, ellos se quejan de eso, que en algunos sectores del país o de las principales ciudades son estos grupos criminales que les agarran a fuerza en las unidades, ellos manejan y les dan la tarifa. Porque también hay que considerar, ellos también no es que son tan malos, ellos también han sido víctimas de extorsión, han habido un montón de asesinatos, han sido también víctimas de la inseguridad que hay en el país. Definitivamente, son víctimas todos los días. Creo que el 99% del transporte paga extorsión en nuestro país y es bien difícil trabajar de esa manera y no es poco lo que pagan, es bastante. Entonces, este sistema de recaudo electrónico va a venir a reducir, no en un 100%, porque son temas complejos, el tema de la extorsión en el país, son temas que se tienen que tratar de manera estructural y es la Secretaría de Seguridad que tiene que velar por ello. Y además buscan otras alternativas de pago electrónico con el tema de la extorsión, pero sí de una manera significativa creemos que... ¿Ustedes creen que con eso se van a arreglar un poco el nivel del el alto porcentaje de cobro de extorsión en este sector? Correcto. Y el control que tienen los transportistas sobre el dinero que les entra, porque algunos se quejan también que no se les da lo que ellos piden a diario, o la tarifa a diario, o no se les completa, o a veces hay conductores o cobradores que les roban. Con eso ellos van a tener un control específico, por lo tanto, todos ganamos con el tema de recaudo electrónico.
El gobierno para tener un mejor control, los transportistas y el usuario ahora que va a ser una manera más fácil de pagar y de recibir los bonos o subsidios que entrega el gobierno. Sí, bueno, muchísimas gracias a Ramón Ochoa del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre por haber compartido con nosotros. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Yo los invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Y los invito a que continúen con la programación de BTV. Hasta mañana.